Bienvenidos de nuevo a este canal donde la magia de las historias cobra vida. Soy vuestro anfitrión, y hoy vamos a sumergirnos en un universo que nos robó el corazón, nos hizo suspirar y nos demostró que el amor, con sus altibajos, puede ser el más hermoso de los viajes de Erkenci-Kus, o pájaro soñador. Para aquellos que recién se unen a nuestra comunidad, este es el espacio donde exploramos el vasto y emocionante mundo del entretenimiento, especialmente las joyas de las telenovelas y series internacionales. Si eres de los que se derriten ante una buena historia de amor, te encantan los paisajes de ensueño y te encariñas con personajes memorables, este es tu rincón. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y acompañarnos en cada vídeo donde analizamos, comentamos y celebramos esas producciones que nos atrapan y nos inspiran. Así no se perderán ni un solo detalle de las mejores historias del momento. Y ahora, sin más preámbulos, a lo que vinimos. Erkenci-Kus trasciende el concepto de simple serie, es un fenómeno cultural, una adicción deliciosa, un cóctel de emociones que nos transportó a un mundo donde el amor, la comedia y el drama se entrelazaron de manera magistral. Para muchos, y me incluyo, esta serie es un tesoro, un recuerdo que atesoramos en el corazón y que nos hace revivir emociones cada vez que la recordamos. ¿Quién no ha soñado con un Sanem y un Kan en su vida? ¿Quién no anhela un amor tan apasionado, intenso y con tanta química como el que nos regalaron estos dos personajes? En este vídeo vamos a desentrañar los secretos del éxito de Erkenci-Kus. Vamos a revivir los momentos que nos hicieron reír, llorar, suspirar y soñar. Exploraremos a fondo la trama, los personajes y por supuesto, la chispa innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, los genios detrás de esta historia inolvidable. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y sobre todo mucho amor. Prepárense para volver a soñar. Asterisco asterisco los cimientos de un éxito inolvidable, la historia que conquistó el mundo asterisco asterisco. Comencemos por el principio. ¿Qué hizo que Erkenci-Kus se convirtiera en un fenómeno global? La respuesta reside en la combinación perfecta de varios elementos, pero el núcleo de todo es, sin duda, la historia. Una historia que, desde sus cimientos, nos cautivó y nos envolvió en su magia. Sanem, una joven llena de sueños y aspiraciones, con una imaginación desbordante y un corazón generoso, se encuentra en una encrucijada. La vida, a veces caprichosa, la empuja a buscar un trabajo para ayudar a su familia. El destino, con su astucia, la guía hasta la agencia de publicidad donde trabaja su hermana. Y allí, en ese crisol de creatividad y energía, conoce a Can David, un fotógrafo de renombre, un hombre de mundo, carismático, atractivo y por supuesto irresistible. La trama, en sus inicios, se basa en un malentendido, en una mentira. Sanem, por razones financieras y por el deseo de ayudar a su familia, debe enamorar a Can, sin saber que ese flechazo inicial la llevaría a un amor verdadero y profundo. Pero, ¿qué sería una buena historia de amor sin desafíos? ¿Qué sería el amor sin obstáculos, sin momentos de incertidumbre, sin la lucha por alcanzar la felicidad? La serie, con maestría, nos presenta un abanico de elementos que la hacen atractiva y adictiva. La ambientación en Estambul es un personaje más. Las calles bulliciosas, los bazares llenos de color y aroma, las vistas impresionantes del Bósforo. Cada escenario es una postal, una invitación a sumergirnos en la cultura turca, en su belleza y su encanto. La música, con sus melodías pegadizas, con sus canciones que acompañan cada escena, que resaltan cada emoción, es otro elemento clave. Nos transporta, nos emociona y nos sumerge aún más en la historia. El vestuario, cada detalle cuidadosamente elegido, refleja la personalidad de los personajes, desde la bohemia y colorida Sanem hasta el estilo casual pero sofisticado de Can. La fotografía, con sus encuadres perfectos, con su capacidad para capturar la luz, la sombra y las expresiones, es una obra de arte en sí misma. Pero sin duda el secreto del éxito de Erkenci-Kus reside en la chispa, en la química innegable que se generó entre Demet Özdemir y Can Yaman. Esa conexión especial, esa complicidad, esa forma de mirarse, de tocarse, de interpretar a sus personajes simplemente explotaba en la pantalla. Lograron transmitir una conexión tan palpable, tan real, que los espectadores no pudimos evitar enamorarnos de ellos como pareja, soñar con un amor como el suyo y desear que su historia fuera eterna. Asterisco asterisco momentos que grabamos en el corazón, escenas emblemáticas asterisco asterisco. ¿Recuerdan la primera vez que Sanem y Can se besaron bajo la lluvia? La pasión, la emoción, la entrega. Icónico. Esa escena, grabada a fuego en la memoria de todos, es un claro ejemplo de la intensidad de su amor,
de cómo dos almas se encuentran y se entregan sin reservas. Y las cartas de amor que Can le escribía a Sane. Palabras llenas de sentimientos, de anhelos, de pasión. Cada carta era una declaración de amor, una muestra de la profundidad de sus sentimientos. Esas cartas nos hicieron suspirar, nos hicieron creer en el amor verdadero y nos recordaron la importancia de expresar nuestros sentimientos. ¿Y las escapadas románticas? Esos momentos en los que Sanem y Can se alejaban del bullicio de la ciudad, en busca de intimidad y conexión. Esos lugares hermosos, donde el amor florecía y se hacía aún más fuerte. Esos momentos nos transportaron a un mundo de ensueño, donde el amor era la única regla. Esas escenas, entre muchas otras, son las que nos hicieron vibrar, las que nos emocionaron hasta las lágrimas, las que nos dejaron suspirando por un amor como el de ellos. La relación de Sanem y Can fue una montaña rusa de emociones, momentos de felicidad desbordante, de tensión y celos, de peleas y desacuerdos, pero también, y sobre todo, de reconciliaciones apasionadas y llenas de amor. Pero al final, el amor siempre triunfa. El amor verdadero, el amor que se basa en la confianza, en la comprensión y en el respeto. *** Profundizando en los personajes, un dúo inolvidable ***. Hablemos un poco más de los personajes, de esas almas que nos cautivaron y nos regalaron momentos inolvidables. Sanem, una joven soñadora, con una imaginación desbordante, con una inocencia que la hacía aún más encantadora, con un corazón enorme y una determinación inquebrantable. Es espontánea, divertida e ingenua, a veces torpe, pero siempre dispuesta a darlo todo por sus seres queridos. Demet Özdemir, con su talento innato, logró interpretar a Sanem de manera magistral. Nos transmitió a la perfección su alegría, su vulnerabilidad, su ternura y su inagotable determinación. Su sonrisa, su mirada, sus gestos, todo en ella era Sanem. Por otro lado, tenemos a Can Divit, un hombre misterioso, aventurero, con un pasado lleno de secretos, pero con un corazón de oro. Un hombre que, a pesar de su aparente dureza, esconde una gran sensibilidad. Can Yaman, con su carisma arrollador, su físico espectacular y su talento interpretativo, nos conquistó a todos. Supo darle a Can la fuerza, la protección y la vulnerabilidad necesarias para que el personaje fuera irresistible. Supo transmitir la dualidad de su personalidad, su lado aventurero y su lado sensible, su fuerza y su ternura. La serie también cuenta con un elenco secundario que complementa la historia a la perfección. Los padres de Sanem, con su amor incondicional, con sus tradiciones, con su humor. Sus amigos, un grupo de personas maravillosas que siempre están ahí para apoyarla y animarla, para reír y llorar con ella. Los compañeros de trabajo, con sus intrigas, sus celos, sus rivalidades, pero también con sus momentos de amistad y camaradería. Cada personaje aporta algo único y especial a la trama. Los conflictos familiares, las rivalidades en el trabajo, los secretos del pasado, todo se entrelaza para crear una historia llena de giros inesperados, de sorpresas y de emociones. ***, más allá del romance, temas y valores que resuenan ***. Un aspecto que también me parece relevante es la manera en que Erkenzicus aborda el tema de la familia y la amistad. La serie celebra la importancia de los lazos familiares, el apoyo incondicional y el valor de la lealtad. Los padres de Sanem, con su amor incondicional y su deseo de verla feliz, son un ejemplo de lo que significa una familia. Los amigos de Sanem, ese grupo de personas maravillosas que la acompañan en cada paso del camino, que la animan, que la apoyan, que la quieren tal como es, son el reflejo de la verdadera amistad. Y por supuesto, no podemos olvidar la moda y el estilo que nos regaló Erkenzicus. La serie nos muestra la moda turca más actual y vanguardista. El vestuario de Sanem, con sus vestidos coloridos, sus accesorios bohemios, sus estampados alegres, es una inspiración para muchas mujeres. Nos muestra que la moda es una forma de expresión, de mostrar nuestra personalidad, de sentirnos bien con nosotras mismas. Los looks de Can, con su estilo casual y elegante, con su ropa cómoda y a la vez sofisticada, también nos robaron el corazón. Nos demostró que la moda masculina puede ser atractiva, sencilla y elegante. ***, el impacto internacional, un fenómeno global ***. Ahora hablemos del impacto que tuvo Erkenzicus a nivel internacional. La serie se convirtió en un fenómeno en muchos países, especialmente en Latinoamérica, Europa y Asia. Su éxito se debe en gran parte a la universalidad de su historia. El amor, los sueños, las dificultades, los desafíos, son temas que todos podemos entender y con los que podemos conectar.
La calidad de su producción, la belleza de sus paisajes, la música, el vestuario, todo contribuyó a que la serie fuera un éxito rotundo. Los espectadores de todo el mundo se enamoraron de Sanem y Can, y la serie generó un gran interés por la cultura turca, por sus costumbres, por su gastronomía. El legado de las estrellas, Demet. Özdemir y Can llaman después de Erkencikus, ***. ¿Y qué pasó con Demet Özdemir y Can llaman después de Erkencikus? Ambos actores han continuado sus exitosas carreras en el mundo de la actuación. Han protagonizado otras series y películas, demostrando su talento y su versatilidad. Demet Özdemir ha seguido deleitándonos con su carisma y su talento, interpretando personajes diversos y desafiantes. Can Yaman ha continuado cautivando al público con su presencia, protagonizando proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. Aunque no han vuelto a trabajar juntos en ningún proyecto, muchos fans todavía sueñan con una posible reunión, con la posibilidad de volver a verlos juntos en la pantalla, de revivir la magia de Sanem y Can. ***, el poder de las redes sociales, una comunidad apasionada ***. Otro detalle que no podemos obviar es el impacto de la serie en las redes sociales. Erkencikus fue un éxito rotundo en Twitter, Instagram y otras plataformas. Los fans crearon hashtags, compartieron escenas favoritas, comentaron los episodios en tiempo real, crearon comunidades en línea donde compartían su amor por la serie. Fue una locura, una explosión de emociones, una muestra del poder de las historias y de cómo pueden unir a las personas. Ver los comentarios, leer las teorías, compartir las emociones, sentir que formábamos parte de algo más grande, fue una experiencia inolvidable. ***, el mensaje que trasciende, amor, sueños y magia ***. Erkencikus es más que una serie de televisión, es una serie que nos enseña sobre el poder del amor, la importancia de perseguir nuestros sueños, la belleza de la vida y la importancia de la familia y la amistad. Es una historia que nos inspira a ser más felices, a disfrutar de cada momento, a creer en la magia y a luchar por lo que queremos. Nos muestra que a pesar de los obstáculos, el amor verdadero siempre encuentra el camino. Nos enseña que los sueños se pueden hacer realidad si los perseguimos con pasión y determinación. Nos recuerda la importancia de la familia y la amistad, de tener personas que nos apoyen y nos amen incondicionalmente. ***, el futuro de Erkencikus, un nuevo capítulo, ***. Y por último, ¿qué podemos esperar del futuro de Erkencikus? Aunque la serie ya terminó, su legado sigue vivo. Los fans siguen viendo los episodios, compartiendo sus momentos favoritos y creando contenido relacionado con la serie. Y quién sabe, tal vez, algún día podamos ver un reencuentro de Sanem y Can, o incluso una nueva producción inspirada en la historia original. Los sueños a veces se hacen realidad. El amor, como nos enseña Erkencikus, siempre encuentra la manera de renacer. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje nostálgico y lleno de emociones por el mundo de Erkencikus. Hemos recordado los momentos más emblemáticos de la serie, hemos analizado la magia de sus personajes, hemos celebrado el fenómeno cultural que es esta producción y hemos revivido la chispa que nos conquistó. Si te gustó este vídeo, no olvides darle un like, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ningún contenido. Déjanos un comentario, ¿cuál es tu escena favorita de Erkencikus? ¿Qué es lo que más te gustó de la serie? ¿A quién te gustaría ver en un posible reencuentro? Nos encantaría leer tus opiniones y compartir tus recuerdos. Comenta todo lo que te venga a la mente, comparte tu amor por esta serie. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao, que el amor siempre nos acompañe.